a empezar la clase. Bien, entonces nos hemos quedado acá. Bueno, solo recordando que la asistencia está en el chat, ¿verdad? Para que puedan registrarla, ¿sí? Em, y puedan, pues, tener su asistencia. Recuérdense que es el 80% mínimo. Va. Bien, entonces vamos a empezar, ¿sí? Un poco con ya las reacciones de alquenos, ¿cierto? Ya hablando un poquito de la adición electrofílica, ¿verdad? Estas reacciones en dos pasos. Y la primera etapa es la etapa que determina la velocidad de la reacción. Entonces, sobre esta etapa, pues hay dos factores, ¿no? Que van a ser importantes. Digamos que la velocidad se va a definir, es una definición, no hace falta copiarla ni nada, porque igual esto pues ya tendrán físico-química 1, ¿sí? Para verlo. Entonces ustedes tienen el alqueno, ¿sí? Y el electrófilo. Entonces, dependiendo quién sea el electrófilo, pues la reacción puede ser más rápida o puede ser más lenta, qué tan concentrado esté, ¿sí? Digamos cómo se hace carbocatión, ¿sí? Perdón, cómo hace el carbocatión, porque dependiendo el doble enlace, así puede ser el carbocatión, ¿cierto? Mientras más sustituido sea el alqueno, no solo, ya lo habíamos hablado y es probable que venga en el examen, ¿sí? Mientras más sustituido es el alqueno, más estable suele ser, ¿sí? Pero también, mientras más sustituido esté el alqueno, mayor probabilidad de formar un carbocatión tiene, ¿sí? Entonces, eso es bien, bien importante, ¿sí? Entonces, tomarlo muy, muy, muy en cuenta, ¿sí? Entonces, el carbocatión también va a ser importante porque recuérdense que los carbocationes más estables son los terciarios, ¿sí? Bueno, igual que los vinílicos, igual que los bencílicos, ¿sí? Y ya después, pues el nucleófilo, esta pues no va a determinar nada, el nucleófilo viene, fácil reacciona con el nucleófilo, con el electrófilo, ¿verdad? Que sería el carbocatión, forma enlace, ¿sí? Y obtendríamos la reacción de adición, un producto más saturado, ¿sí? Y todo lo que ya observamos. Bien, ahí está. Entonces, uno de los factores más importantes, como pueden ver acá, es la formación del carbocatión. Mientras más sustituido esté dicho carbocatión, más, eh, más probable de formar un carbocatión em, estable vamos a tener. Bien, entonces, vamos a ver un poco la reacción antes, vamos a borrar esto, ¿sí? Porque pues nos puede servir esta reacción. Ok. Entonces, aquí están partiendo de este alqueno, ¿sí? Y entonces, vamos a empezar con las reacciones más sencillas, ¿verdad? Que es la reacción clásica, ¿sí? Que la hizo un químico llamado Vladimir Markovnikov, ¿sí? Que es agregando cloruros de hidrógeno, ¿sí? HCl, ¿sí? A alquenos, ¿sí? Entonces, este H más puede reaccionar con los electrones de acá para formar un enlace carbono-hidrógeno, ¿sí? Entonces, estarán de acuerdo conmigo que hidrógeno puede entrar en este carbono, y digamos, vamos a ponerlo en este, ¿sí? En azulito, ¿sí? Es un carbono
digamos, donde pudiera entrar, ¿sí? Y, digamos, podría formar este de acá. Ese va a tener un carbocatión aquí, un carbocatión terciario, ¿sí? Va. Después también podría entrar en el otro carbono. Vamos a colocar acá el metilo y vamos a colocar el hidrógeno acá, ¿no? Que si no, ya no me alcanza la pantalla, ¿sí? Y entonces el carbocatión quedaría acá, ¿sí? Eso es si entra en un carbono verde, ¿verdad? Que estaría acá. ¿Sí? Ese generaría este carbocatión. Vamos a cerrar, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿qué carbocatión se forma? ¿El azul, terciario, o el verde, primario? ¿Qué dirían ustedes? ¿Primario o terciario? ¿Azul o verde? Vamos a ver, ahí tenemos una respuesta. Azul. Muy bien, gracias. Exactamente, muy bien. Formamos el azul. Muy bien. El azul porque es más estable. Muy bien, y es lo que vemos en la siguiente diapositiva. Digamos que el azul tendría que ser, este es el verde, digamos el verde tendría que ser este, el catión isobutílico, ¿verdad? Porque el hidrógeno entró en este carbono. Vamos a pintar de verde, ¿sí? Ahora, el azul, ¿verdad? El azul sería que el hidrógeno entró acá, ¿sí? Y entonces formó el carbocatión terbutílico, ¿sí? Es decir, el catión más sustituido. Es decir, un carbocatión terciario, si se recuerdan, es más estable que un carbocatión primario, ¿sí? Eso es bien importante. Si entienden eso, estas reacciones son realmente fáciles, ¿sí? Es solo saber dónde se forma el carbocatión, ¿sí? Y yo ya sé dónde podría entrar el nucleófilo, ¿sí? Va, entonces digamos, no sé si podríamos hacer otra reacción, ¿sí? Eh, por ejemplo, vamos a un problema. Ahí está. Ahí está. Bien. Entonces, nuevamente yo pudiera tener ya el carbocatión azul, lo voy a hacer acá. Y entonces ya pudiera entrar un cloro, ¿verdad? Por ejemplo, un nucleófilo, ¿sí? Un halógeno con carga negativa. Entonces reaccionaría sobre el carbocatión. ¿Sí? Regresemos al azul. ¿Sí? Esto va a generar esto de acá. Ok, igual estoy grabando, no te dan pena, va a aparecer como el otro video en YouTube, o sea que pudieran repasar esta otra gráfica que hice, o igual tomen nota siempre, ¿sí? En papel, ¿sí? De qué es lo que está sucediendo. Igual va a quedar grabado en vídeo, ¿sí? Va. Entonces voy a borrar, ¿verdad? Voy a borrar, ¿sí? Va, igual va a quedar en video, no se preocupen. Igual pueden tomar screenshot, creo yo, pueden hacer lo que quieran. Bien, borrando. En suma, lo que queremos dar a entender es que la reacción, y esto fue lo que observó nuevamente un químico hace más de 150 años, en 1865, ¿sí? Vladimir Markovnikov hizo esta reacción.
Hizo esto con cloruro de hidrógeno o HCl, si lo quieren ver así. Y entonces, ¿qué observó? Ok, él observó entonces que siempre que hacía esa reacción, el halógeno se iba al carbono que tenía menos hidrógenos. Y observó que el hidrógeno se iba al carbono que tenía más hidrógenos. ¿Sí? Eso fue lo que él observó. ¿Sí? No sabiendo mucho de mecanismo, no sabiendo mucho de carbocationes, ¿sí? No sabiendo nada de resonancia, era porque Kekulé propone el benceno hasta 1880 y la madre, ¿sí? Entonces, ya ustedes ahí se pueden dar cuenta que pues es lo primero que se aprende en química orgánica. Bien, entonces vamos a ver, a manera de ejercicio, ¿cuál de esos alquenos es el más reactivo ante una adición electrofílica? ¿El primero, el segundo o el tercero? ¿Qué dirían ustedes? Vamos al chat, donde me habían puesto azul. Primero sería el eteno, 2 sería el buteno y el 3 sería el 2,3 dimetilbuteno. ¿Cuál es más reactivo? ¿El primero, el segundo o el tercero? ¿Qué dirían ustedes? Primero, segundo o tercero. Muy bien, el primero no. El primero no, porque forma un carbocatión primario. ¿Sí lo ven? ¿Qué otro podría ser? Segundo o tercero. Ya vimos que el primero no. El tercero, muy bien, porque el tercero va a dar lugar a un carbocatión terciario, ¿verdad? Poco estable el primario, ya vimos, ¿verdad? Los carbocationes menos estables son los primarios, ¿sí? Por lo que hablábamos de la hiperconjugación. Y el más estable va a ser el terciario. Por ello, digamos que el carbocatión más estable es ese de ahí. Bien, entonces de ahí nace un poco la regla de Markovnikov, ¿verdad? Recordando un poco que, digamos, si yo tengo la posibilidad, nuevamente volvamos a nuestra cuestión estrella, ¿verdad? Que es este coso de acá, ¿sí? Cuando él veía que podía agregar HX, entiéndase, cloruro de hidrógeno, cloruro de bromo, cloruro de yodo. Cloruro de yodo pues está un poco complicado, ¿verdad? Porque no es gaseoso, ¿sí? Creo yo. Bueno, creo que no estoy muy seguro, creo que sí es gaseoso. Bien, entonces, ¿qué pasaba? Pero no creo que lo conociera, ¿sí? Este reaccionaba acá, se iba el ion cloruro, por ahí a disolución, y entonces obtenía, él no sabía que obtenía el carbocatión más estable, ¿sí? Si el hidrógeno se adiciona aquí, el carbocatión formado es un carbocatión terciario, ¿sí? Si lo ven, que es más estable que si se adicionara en el otro carbono, que sería un carbocatión primario, ¿sí? Entonces, vean acá, carbocatión estable, terciario, ¿sí? Carbocatión poco estable, primario, ¿sí? Sí, se adicionara acá. Entonces ya el cloro venía y pues ya sobre un carbocatión estable, ¿sí? Ya reaccionaba. Y entonces lo que observó Markovnikov fue que todo el tiempo que adicionaba ácidos alohídricos, ¿verdad? Gaseosos, es decir, cloro de hidrógeno, cloro de bromo, ¿sí? Sobre todo cloro de hidrógeno, ¿sí? Obtenía el cloruro más sustituido,
¿sí? Cloruro de terbutilo. Y probablemente obtenía más de algo de cloruro de isobutilo, pero casi no lo veía, ¿sí? Porque formaba un carbocatión muy poco estable. Ahora pues, ya lo sabemos un poco más, ¿sí? 150 años después, pues ya sabemos un poquito más, ¿sí? Bueno, entonces aquí está, más fácil así también. Si ustedes ven, tienen un doble enlace carbono-carbono, ¿sí? Y tienen la posibilidad, vamos a hacer un dibujito, ¿verdad? Para que se entienda un poco lo que pasó, ¿sí? Entonces, cuando está el H más que viene del cloruro de hidrógeno, ¿sí? Cuando esto viene hacia acá, estos electrones pasan a reaccionar con la carga positiva, ¿sí? Que recuérdense que es un orbital vacío, ¿sí? Es un orbital vacío, entonces vamos a formar un enlace carbono-hidrógeno más, entonces ese enlace carbono-hidrógeno se puede dar en este carbono o en el otro carbono. Son hidrógenos, así que no afecta nada, ¿verdad? Pero a la hora que se quiebra el doble enlace carbono-carbono, estos dos electrones pasan a formar un enlace carbono-hidrógeno, ¿sí? Y en este orbital P que formaba el doble enlace pi pasa a ser un orbital vacío, es decir, pasa a poseer una carga positiva, que ahí sí significa que yo tengo un orbital vacío. Pueden entrar dos electrones ahí para formar enlace. Mientras que acá me queda un carbocatión primario. Vamos a ponerle su circulito para que vean que es una carga positiva. Y pregunta, chat, ¿qué es más estable? ¿Un carbocatión secundario o un carbocatión primario? ¿Qué es más estable? Ajá, dígame. Levantaron la mano. Ajá, lo escucho. Vamos a ver. Ah, bueno, no levantaron. Ah, no, perdón, vamos al chat. Ya respondieron en el chat, perdón. Sí, el secundario. Muy bien, el secundario es el más estable. Excelente. Gracias, gracias. El secundario es el más estable. Muy bien. Entonces significa que el primario no se llega a formar. Entonces Markovnikov nunca observó el cloruro menos sustituido, ¿verdad? Markovnikov lo que encuentra al solo formarse el carbocatión secundario es que siempre de los siempre se forma el haluro más sustituido, ¿sí? En una reacción de alquenos, ¿sí? Bien. Eso fue lo que siempre observó Markovnikov, ¿sí? Lógico, él no sabía nada de carbocationes, no sabía nada de eso, ¿sí? Era 1865, hace más de 150 años, hace 160 años para ser exactos, y él ya hacía química, ¿verdad? Agarró esto, ¿sí? Forma entonces ¿sí? El cloruro más sustituido, eso fue lo que él observó. Entonces hizo una bendita regla de Markovnikov, ¿sí? Que se puede ver de varias formas, ¿sí? El hidrógeno se va siempre hacia donde hay más hidrógenos y el halógeno se va hacia donde hayan menos, ¿sí? O el halógeno se va donde hay menos hidrógeno, ¿sí? Cualquiera de las dos está bien. Entonces el hidrógeno se va hacia donde hay más hidrógenos o el cloro se va
hacia donde hay menos hidrógenos. Y entonces ya se dice que ahora el doble enlace, ¿verdad? Lógico, ¿sí? Porque ya no hay digamos, para que entren dos, tenemos que abrir el espacio para dos, ¿no? Entonces, uno con carga positiva o uno, digamos, que necesita electrones, ¿sí? Que tenga un orbital vacío, como sería el hidrógeno, y otro que los pueda donar, ¿sí? Que sería el cloro, ¿sí? Entonces, el que los puede donar reacciona con el carbocatión y el que no lo puede donar, el que tiene orbitales vacíos, reacciona con el doble enlace, ¿sí? Como ustedes ven siempre en las reacciones desde química general, ¿sí? Que todos, digamos, en una ecuación redox, uno se oxida y otro se reduce, ¿verdad? Porque uno toma los electrones y el otro los dona, ¿sí? Uno pierde electrones y el otro gana. Igual acá, el hidrógeno tiene un número de oxidación más 1, ¿sí? Positivo, y digamos que el carbono posee un orbital lleno P, ¿sí? Ahí puede haber enlace y el otro carbono quedaría con orbital vacío. El cloro tiene orbitales llenos, ya está lleno, ¿verdad? Tiene su octeto completo, ¿sí? Y entonces puede hacer enlace con el carbono, ¿sí? Bien, entonces, ya sabiendo eso, pues esta sería la reacción clásica, ya más que conocida. Entonces, la regla de Markovnikov, pues así como a grandes rasgos, nosotros no es que la enseñemos, no es del todo necesario, ¿sí? Porque es una regla, digamos, que nace de la observación empírica, ¿no? Nace de ver un sustrato y ver después un producto. Entonces, nuevamente, como Markovnikov lo que vio fue esto, un sustrato, ¿verdad? Un doble enlace carbono-carbono, y después vio un halógeno, ¿sí? Y vio que el halógeno era secundario, entonces postuló lo siguiente: cuando un haluro de hidrógeno se adiciona a un doble enlace carbono, el halógeno siempre se une a donde hay menos halógenos. Perdón, donde hay menos hidrógenos, ¿sí? Entonces, pues si lo quieren ver así, él vio acá hay un hidrógeno y aquí hay dos. ¿Dónde se va el haluro? Donde hay menos hidrógeno, o sea, donde hay un hidrógeno, porque aquí hay dos, entonces no se va aquí, ¿sí? Y así quedó, ¿verdad? Entonces él solo observó esto, ¿verdad? Ok, el halógeno se fue al más sustituido y ya está, ¿sí? Pero, como vamos a ver después, pues este mecanismo lo siguen todos los que llevan algún medio ácido, ¿sí? Como vamos a ver después, la hidratación de alquenos, ¿sí? Como pudiéramos ver después, no sé, cualquier ácido que ustedes quieran, ¿sí? Y que se adiciona un anión, pues igual. Lo que pasa es que no forman productos tan estables. Los productos más estables es un haluro, ¿sí? Porque ya los conocemos, ya sabemos que son estables, y un alcohol, que ya sabemos que son estables, ¿verdad? El etanol ahí está, y hasta se usa, ya ven que el enlace es tan grosero, ¿sí? Que a partir de junio le van a meter el 10% de etanol en la gasolina, ¿sí? Y entonces eso tiene un poder calorífico bastante grosero, porque el enlace es estable, o sea, se va a quedar ahí, carbono, oxígeno, están en el mismo periodo, ¿sí? Tienen sus orbitales más o menos de la misma naturaleza, entonces es un enlace chilero. Ahora, todo lo demás, pues es un poco complicado. Yo casi no lo enseño, ¿verdad? No me gusta, pero no va a hacer que en el tercer parcial venga algo de eso. Pues igual lo vamos a tocar, lo vamos a medio tocar ahí, ¿sí? Y bueno, como ya ven, pues un ácido, ya sea hidrácido, le decían al HCl, al HBr, en química general, como un oxácido, ¿sí? Que sería como el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido fosfórico, ¿sí? Esos de ahí, digamos, poseen la capacidad de donar un protón, entonces van a formar carbocationes con el doble enlace y entonces el hidrógeno siempre se va a adicionar a donde hay más hidrógenos. Entonces se hizo como una regla más general. Es decir, si yo me voy hacia atrás, si ustedes ven, el hidrógeno siempre se va donde hay más hidrógenos. Aquí hay dos y aquí hay uno.
Entonces hidrógeno se fue para acá y el que lo acompaña, ya sea un hidroxiácido, ya sea un hidrácido, ¿sí? Va hacia donde hay menos, ¿sí? Y entonces por eso se quedó un poquito más general. Ahora, esto ya no es tanto la regla de Markovnikov, es la regla, digamos, más general. El electrófilo se adiciona de manera que genere el intermediario más estable. Y ya, eso es sencillamente lo que va a pasar en todas las reacciones, ¿sí? Sin embargo, ya vamos a ver algunos ejemplos. Hay algunas veces que el hidrógeno se va hacia donde hay menos hidrógenos. En ese caso se llama una reacción con orientación anti-Markovnikov, porque digamos, ustedes esperarían siempre el alcohol más sustituido, el halógeno más sustituido, pero no siempre se da. En ese caso es porque el hidrógeno no es el electrófilo, así de sencillo. El hidrógeno no es el electrófilo. Y entonces otra cosa que no es hidrógeno va a generar un intermediario más estable y entonces entraría el hidrógeno después. ¿Sí? Esa es la idea. Por ahí van algunas reacciones anti-Markovnikov. Bien. Entonces ahí está. Si ven, siempre, si yo quiero agregar agua, ¿sí? Yo podría decir lo mismo, ¿verdad? Solo que aquí voy a necesitar ácido, pero eso lo vamos a ver en la siguiente presentación, ¿sí? Y entonces, si ven, se observa lo mismo, ¿verdad? OH va hacia donde hay menos hidrógenos y el hidrógeno se va hacia donde hay más hidrógenos. Entonces, si se quiere ver así, agua, ¿sí? El hidrógeno, ¿sí? Si se quiebra el enlace oxígeno-hidrógeno del agua, ¿verdad? Entonces, el hidrógeno se va donde hay más hidrógenos y el OH se va donde hay menos, ¿sí? Regla de Markovnikov. Sin embargo, todas se rigen porque el primer ataque es electrofílico regularmente y entonces generan un intermediario, ya sea un carbocatión o un radical libre más estable y después el hidrógeno, si es que hay un hidrógeno negativo, por ejemplo un hidruro, o hay un hidrógeno radicalar, H puntito, ¿sí? Reacciona con el intermediario más estable. Bien, entonces regla Markovnikov y tenemos nuestro alcohol, ¿sí? Un alcohol sustituido. O sea, esto podría darnos propanol o podría darnos isopropanol. Pero siempre de los siempre nos da isopropanol, ¿sí? Sin embargo, la reacción es útil, digamos, casi mucho del etanol sintético, si no es... bueno, el etanol se puede producir de varias formas. Una de las formas más comunes también la van a ver ustedes en bioquímica, ¿no? Donde, digamos, ahí también estamos oxidando, estamos agregando oxígeno, ¿verdad? Que ya lo iremos viendo un poco conforme vaya pasando el curso y también en la orgánica 2, que en la orgánica 2 pues sí vemos más reacciones de oxidación, ¿sí? Pero, digamos, en bioquímica al final, pues ya saben que las bacterias ustedes mismos ahorita mismo están oxidando, ¿sí? La glucosa que se desayunaron, ¿sí? O la glucosa que se cenaron para quien está ayunando, ¿sí? Se la están oxidando, ¿verdad? Mediante un ciclo llamado ciclo de Krebs, ¿sí? Y entonces está la glucosa se está partiendo y está pasando estados más oxidados, más oxigenados, ¿verdad? Ácidos carboxílicos, alcoholes, ¿sí? Etcétera. Bien, entonces una de las formas fáciles es la fermentación que verán en bioquímica, ¿no? Pero bueno, volviendo acá. Una otra forma, ¿verdad? Si no quisieran hacerlo por bacterias, ¿sí? Entonces, regularmente esto es un gas y el ácido fosfórico posee un punto de ebullición un poquito bajito y entonces yo podría, digamos, y agua también en vapor, me imagino, algo así es la reacción, ¿sí? Es a 300 grados, eso sí sé, y entonces así se logra, digamos, buena parte del etanol del mundo, ¿sí? Buena parte de la producción de etanol va por ahí, ¿sí? De eteno, ¿sí? Con un ácido, ¿sí? Y agua,
¿sí? Y entonces ustedes obtendrían el etanol. Vean que es una reacción difícil esa 300 grados porque ya de por sí se ve que el carbocatión no muy estable. Pero bueno, siempre busquen, pregúntenle a ChatGPT sobre estas reacciones, ¿sí? Para producir etanol podría ser interesante. Bueno, ahora nosotros ya sabemos que, digamos, el electrófilo se añade de manera que forme el carbocatión más estable. Desde luego, eso no es la regla de Markovnikov, sino es la regla con la que van a reaccionar siempre, de los siempre, ¿sí? Y es la forma en que reacciona, ¿sí? Ahora, con orientación Markovnikov es siempre que el hidrógeno se vaya a donde hay menos hidrógeno. Se acabó, ¿sí? Porque puede ser útil, ¿verdad? Como ven, ya de por sí suena raro no tener un hidrógeno más uno, ¿verdad? Pero ustedes ya saben que se van a la tabla periódica, el hidrógeno puede trabajar con más uno o puede trabajar con menos uno. Eventualmente trabaja con menos uno, ¿verdad? También va. Bien, entonces aquí está cloro, ¿verdad? Reacciona acá. Y este no se llega a formar porque es un carbocatión primario, ¿verdad? Ese no se forma. Y entonces obtendríamos este de acá. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Duda? ¿Comentario? ¿No? Ok. Creo que ahí termina la presentación. Esta. Creo que sí. Sí, se termina con 69. Ok, que ustedes igual ya tienen copia de esta. De aquí no tienen copia es de esta. Que ahorita la vamos a... Porque no tienen ahorita. Ahora de que dejar de compartir. Cerrar la 10. Y pasarnos a, según yo, la 12 era, pero igual le vamos a poner 11. ¿Sí? Para las nuevas... para ahorita que se las comparta. Recuérdense que todo esto no entra en el examen, estamos igual tratando de ver algunas cositas, ¿sí? ¿Verdad? Solo para ir como poniendo más énfasis en lo que puede venir en el examen, ¿verdad? Igual, y ahí se recuerdan que nomás regresemos, probablemente el 6 de abril, ¿verdad? Porque ya no sé si vieron, está la página de Instagram de hermano, ¿cómo es la página de Instagram? ¿Ustedes la saben? Hermano Comité de Huelga de Farmacia. Sí, es el comité de huelga. Ok, entonces no sé si ya vieron, hay un comunicado donde prácticamente pues nos vemos el 6 de abril, ¿verdad? Si no se resuelve nada, nuestras autoridades pues no pueden resolver porque la verdad es que es muy complicado. Entonces seguimos acá y tendríamos clase el viernes, seguro el lunes y el miércoles lo vamos a pensar, ¿verdad? Porque también el comunicado dice como no tocar la semana de huelga. Igual, mañana no tendríamos clase, ¿verdad? Porque no hay, entonces si pueden ir al concierto de los Alacranes, ahorita empieza a las 2, entonces después de la clase pueden ir jalando para el Estado Revolución y cantar Por tu amor, ¿verdad? Que es una de las rolas más famosas de los Alacranes. Bien, entonces, gracias por sus risas, lo agradezco. Bien, entonces vamos a esta, ¿verdad? Que es realmente la clase 11, ¿verdad? Si nos vamos a la cronología que estamos usando. Y ojalá que les guste, ¿verdad? Está hecha con mucho cariño. Entonces, nuevamente, recordando la adición electrofílica, ¿verdad? Dobles enlaces, reaccionan, ¿sí? Y entonces tiene dos partes, ¿verdad? Y aquí está más o menos el diagrama de perfil de energía, que igual está en la presentación anterior. ¿Sí? Si se recuerdan, formación del carbocatión y entra el nucleófilo. Ya cuando lo grafican, pues les queda una de dos partes. Recordando que esta sería la etapa que determina la velocidad de la reacción. Es decir, es muy importante saber qué alqueno estoy partiendo
Recordando que mientras más sustituido sea el alqueno, más posibilidad tengo de que me forme un carbocatión terciario, ¿sí? En este caso, pues está bonito porque es un doble enlace simétrico. Por ejemplo, no sé si ya lo habíamos visto, pero está bonito. Creo que es cabal la continuación. Igual se los dejo acá, va. Vamos a ver, ahí había algo bien bonito. Por ejemplo, estaba este. ¿Qué me da? Solo me puede dar un producto, no sé si lo ven. ¿Reacciona en el azul o reacciona en el verde? ¿O da lo mismo? ¿Da lo mismo? Perfecto. Da lo mismo. Excelente, da lo mismo. Muy bien, muy bien. Eso significa que el producto 100% y no hay para dónde, da este. Estos, ¿verdad? Entonces, regularmente, nosotros ponemos regularmente, ¿verdad? Regularmente, que el Byron tenía mucho la mala costumbre de hacer algo que yo no muy me gusta, no estoy muy de acuerdo. Pero digamos, si yo tuviera esto, por ejemplo, ¿qué tendría? ¿Cuál sería el producto? Si quieren otra vez, azul o verde. Estarán de acuerdo conmigo que no da lo mismo, ¿verdad? Porque el verde daría 3-cloropentano, mientras que el azul daría el 2-cloropentano. ¿Producto azul o producto verde? ¿Qué opinan? ¿Producto azul o producto verde? Verde, dice Nelly. Podría ser, ¿verdad? En el sentido que se ve como más simétrico. Pero lo cierto es que, aunque haya un producto muy mayoritario, ¿sí? Lo cierto es que, digamos, va a ser, si quieren, de repente es un poquito más, de repente va a ser 60-40, 55-45 o 50-50. Entonces, en este caso, pues ambos productos pueden darse. No hay como mucha preferencia, ¿sí? Entonces, yo creo que lo que esperaba Byron que les pongan en estos exámenes es que ustedes hagan esto, tanto el producto verde como el producto azul, ¿sí? Tanto el producto en un carbono como en otro, ¿sí? Entonces, lo bueno es que Byron no está en el curso, eso es bueno, sí, pero pues, quien quita, alguno de nosotros, pues, les pone algo así. Bien, eso es todo para que lo tengan presente. Por eso, casi solo usamos o reactivos simétricos que nos da un solo producto o uno que me dé un carbocatión terciario o uno que me dé un carbocatión secundario. En el caso de los secundarios, sería un alqueno terminal. ¿Sí? Un alqueno terminal siempre me va a dar va a tener un carbono con 2 hidrógenos. Entonces va a ser más fácil de predecir. ¿Sí? Eso regularmente lo hacemos, ¿verdad? Pero ya saben que lo puede pasar en el tercer parcial, ¿verdad? Acuérdense que esto ya no entraría en el segundo. Entonces aquí está, digamos, algo interesante. Esta reacción la vamos a ver. ¿Qué tal si hay grupos electronatractores? Sí, la reacción se hace más lenta, ¿verdad? Solo para que lo tengan presente, porque el carbocatión se hace más inestable. ¿Sí? Pero eso es algo interesante. Bien. Pero bueno, ahora vamos a la primera reacción, ¿verdad? La reacción usada por Markovnikov. Entonces, un alqueno más un haluro de hidrógeno. Es decir, el haluro de hidrógeno es... ¿Cómo es el haluro de hidrógeno? Es líquido,
es gaseoso. ¿Se recuerdan? Química general. Gaseoso, excelente. Gracias, gracias Nelly. Muy bien, es gaseoso, ¿verdad? Solo recordando, muchos, digamos, cuando el hidrógeno está con un gas noble, ¿sí? Perdón, con gas noble, va con un no metal. Regularmente el hidrógeno va a poseer valencia más uno, ¿verdad? Más uno. Por eso los ácidos, ¿verdad? Ácido sulfúrico, ¿sí? Con oxígeno, ¿sí? Un no metal. Eh, Agua, digamos, algo muy interesante es el agua, ¿no? El agua debería ser gaseosa, ¿sí? Porque ustedes ven al H2S, ¿sí? Su análogo de abajo es gaseoso y el azufre está trabajando con -2 ahí también, ¿sí? Etcétera, ¿sí? En el caso de los ácidos, y por eso, digamos, cuando ustedes agregan un anhídrido, ¿sí? A agua, ustedes generan un ácido. Igual, cuando ustedes agregan un haluro de hidrógeno a agua, obtienen los hidrácidos, ¿verdad? O sea, en medio acuoso es que estas vainas, ¿sí? Se separan, ¿sí? Y ya producen H más en el medio. Bien, eso es solo repaso de química general. Entonces esto no puede tener agua, tiene que estar seco, ¿sí? Y la mejor forma es agarrar esto gaseoso y bombearlo sobre el alqueno. Si eso pasa, entonces este va a reaccionar con este hidrógeno y va a quebrar el enlace covalente. Entonces cloruro va a quedar por ahí, va a formar un carbocatión y cloruro vuelve a reaccionar y ya está. La reacción es en 2 pasos. Sí, algo importante, no cualquiera, ¿verdad? Porque ya saben que no es lo mismo, ¿verdad? HF que HI. Esto lo van a ver un poco más en análisis 2, creo yo, o finales de análisis 1, son lo que ustedes me han contado, ¿sí? Donde ustedes pueden saber cuál de estos es más ácido. El más ácido es el HI, ¿sí? Porque digamos es el que tiene la base conjugada más estable. Porque si se recuerdan, el tamaño de los iones de estas cosas va a variar en la tabla periódica, ¿sí? De el más pequeño hasta arriba al mayor hacia abajo. En el caso de los halógenos, de ahí la tabla periódica ya saben que de acuerdo a la columna y esas cosas van a tener diferentes radios y un montón de cosas bien raras, ¿sí? Pero por lo menos los halógenos, ustedes ya saben que del flúor para el yodo posee el radio iónico más grande, por lo tanto es la base conjugada más estable. Por lo tanto, va a vivir muy bien como yoduro, como yodo menos, ¿sí? Y eso significa que va a dejar más libre al H más. Y el H más es lo que da el carácter ácido a las cosas, ¿sí? Igual, eso lo van a ver un poco mejor en la teoría ácido-base, ¿sí? Que ven en análisis 1 y en análisis 2. Bien, y este tiene una naturaleza mucho más covalente. El flúor no va a formar un ion tan estable y por lo tanto no va a donar ese protón, ¿sí? Así de fácil. El HF queda así para siempre. Es casi como que le quieran quitar al carbono su hidrógeno o como que le quieran quitar al agua su hidrógeno solo así, ¿verdad? Como que le quieran quitar al OH menos, perdón, al OH el hidrógeno para formar OH menos. El OH menos por eso es una base tan fuerte y por eso corroe, porque está buscando un H más para neutralizarse y quedar como agua, estable. Entonces el HF ya es estable, ya está calidad, entonces no va a querer donar ese protón. Y por eso es mucho menos reactivo. Estas otras cosas sí prefieren estar como iones, ¿sí? Cloruro, bromuro y yoduro. Y es más reactivo el cloruro porque es el ion más pequeñito, el bromo es mayor y el yodo es el mayor. Bien, esto solo para que lo tengan presente. Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo, solo para ver qué tanto me han seguido. Voy a quitar este, ¿sí? Y vamos a hacer aquí los ejercicios más clásicos del mundo. Está un ciclo y este.
Entonces vamos a ver, digan, en este de acá, voy a agregar HBr. Vamos a ver, pilas, chat. Vamos a ver. Carbono azul se adiciona bromo, bromo o carbono verde. ¿Dónde se adiciona bromo? ¿Carbono azul o carbono verde? ¿Dónde se adiciona el bromo? ¿Carbono azul o carbono verde? ¿Verde? Ahí formaría el bromuro menos sustituido, porque sería un bromuro secundario. Muy bien, es mejor el azul, ¿verdad? Porque en el azul formarían ustedes un bromuro terciario. Muy bien, excelente. Entonces sería en el carbono azul. Y solo adicionan al bromo. Como ven, predecir es muy fácil. Vamos con HCl, ¿no? Vamos a ver, HCl. Si yo agrego a esto HCl, cloruro de hidrógeno, vamos a ver, pilas ahí, chat. ¿Dónde se adiciona? ¿En el carbono azul o en el carbono verde? ¿Dónde se adiciona el cloro? ¿Azul o verde? Otra vez, chat. Azul, muy bien. Excelente. Se adiciona en carbono azul, ¿verdad? Porque genera el haluro más sustituido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Duda? ¿Comentario? ¿No? Esta reacción puede ser más, ¿verdad? Pero la vamos a dejar ahí porque es fácil verla hasta ahí. No podría ser una adición 1,4, ¿verdad? Si el alqueno estuviera conjugado. Si hubieran dos alquenos. Bueno, la de dos alquenos te decía podemos hacer. Vamos a ver. Digamos que yo pudiera controlar la estequiometría, que debe ser bien difícil. Y que esto no esté conjugado, desde luego. Digamos que yo pudiera solo poner un equivalente de HI. Un equivalente, ¿se entiende? O sea, voy a meter un mol, por así decirlo, de este dialqueno y un mol de este. Entonces estarán de acuerdo que yo necesitaría 2 moles o 2 equivalentes de HI para que un yodo entrara de un lado y el otro yodo entrara del otro. Entonces, vamos al más sustituido de cada uno, donde entrará en el carbono azul, que sería el más sustituido de este doble enlace, o en el carbono verde, que sería el más sustituido de este enlace. ¿Qué dirían ustedes? ¿Azul o verde? Y vamos a dibujar ya la estructura, al menos. Y ustedes me van a decir, ¿azul o verde? Vamos al chat. Azul, dice Julio, azul, dice Nelly. Excelente. Azul. Muy, muy bien. Este se adiciona acá. Ay, vamos a borrar. Ups. El problema es que tengo que borrar todo y no quiero. Bueno, vamos a poner el yodo. Así algo chafa. ¿Sí? Entonces el yodo se adiciona acá. Y el doble enlace, este se queda intacto. Bueno, bien. Entonces así quedaría. No sé por qué no me dejó este. Bueno, bien.
Pues vamos al siguiente, el efecto peróxido, ¿verdad? Aquí va a variar. Aquí ya se va a la reacción anti-Markovnikov, ¿sí? Que fue, nuevamente, fue más o menos ciento y pico de años después. No, tal vez menos, ¿verdad? Como unos 60 años después de que Markovnikov, eh, digamos, propusiera, digamos, su reacción. Entonces, un químico de apellido Karach, ¿sí? Ya en una universidad de Estados Unidos, ¿sí? Mostró que cuando adicionaba HBr, no HCl, no HI, no HF, solo HBr. Y eso es bien importante, por favor. Solo HBr. Eso es porque la reacción es vía radicalar. ¿Sí? Es vía radicalar. En presencia de peróxido se obtenía el producto anti-Markovnikov. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba con los peróxidos? Formaban radicales libres. Se quiebra de esta forma homolítica. Recuerden que esta es la ruptura homolítica. No se les va a olvidar para el examen. Ruptura homolítica. Un electrón se va con el oxígeno y el otro electrón se va con el oxígeno. El doble enlace, el enlace covalente, ¿sí? Se quiebra de manera que cada uno queda con su electrón original en un orbital, ya sea sp3 o en un orbital p, como quiera, ¿sí? Donde sea más estable, ¿sí? Pero la molécula es neutra, ¿verdad? Porque no perdió electrones, ¿sí? Recuerden que el oxígeno en su nivel 0 tenía orbitales semillenos, ¿sí? ¿Se recuerdan de eso? Va. Igual el carbono, igual el que sea, menos solo los gases nobles no podrían formar radicales, ¿verdad? Porque ya están, como quien dice, pues ya todos sus orbitales están llenos. Todos los demás pueden formar radicales libres en principio, ¿verdad? Muy en principio. ¿Sí? Va. Y entonces va a tomar el más fácil, que es el hidrógeno, para generar un alcohol. Entonces el electrófilo, lo que se generó es un radical bromo. Y aquí es porque solo ocurre la reacción con HBr. La reacción solo ocurre con HBr porque digamos, el bromo radical, ¿sí? Es muy estable, ¿sí? Porque por su radio un poco, ¿verdad? Es como, tiene el radio perfecto, porque el cloro tiene un radio muy pequeño, ¿sí? Y sus orbitales no son tan energéticos, y el otro tiene un radio grande y sus orbitales son más energéticos, entonces el bromo es como un justo medio, dejémoslo así, ¿no? Pero igual, si quisieran saber más, ahí está el chatbot de las inteligencias artificiales, les puede decir, dime por qué el radical cloro y el radical yodo no son tan estables como el radical bromo. Y ahí les va a dar una explicación un poquito más cuántica. Bien, la idea es que entonces bromo es el radical ideal, ¿sí? Y entonces va a reaccionar con un doble enlace. Entonces, forma enlace este electrón y el doble enlace, por si viniera en el examen. ¿Cómo se está rompiendo? ¿De manera homolítica o de manera heterolítica? Chat, ¿qué dirían ustedes? ¿Homolítica o heterolítica? ¿Cómo se está rompiendo el enlace carbono-carbono doble enlace? ¿Homolítica o heterolítica? ¿Hetero, dice Nelly? No. Sería homo, ¿verdad? Porque es igual. Homo, igual. Hetero, diferente. Muy bien. Homolítica. Gracias, Stephanie. Excelente. Se rompe de forma homolítica. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. En el examen va a venir, digamos, rupturas homolíticas. Vean esta de acá. Por eso es la media flecha. ¿Sí lo ven? Porque solo se está moviendo un electrón.
Flecha completa se está moviendo el par electrónico. Entonces acá formó este carbono, formó enlace con este y formó enlace con este para generar un radical carbono. Y no sé si, vamos a tomar en cuenta que es un radical pi, porque si no la reacción, pues, la verdad es que los radicales sigma son raros, ¿sí? Sobre todo para sistemas que deberían ser antiaromáticos, funcionan bien, y algunos sistemas que no les gusta estar conjugados. Pero si todo está bien, regularmente los radicales son P. Entonces viene el bromo. ¿Y dónde va a reaccionar? ¿Dónde va a formar enlace? Podría formar enlace acá, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo ahí, para generar un radical secundario, o podría darse otra ruptura. Perdón. Bueno, aquí se haría el bromo. O bien este cosito y vamos a poner un puntito acá. Bien. Entonces, ¿cuál se forma? ¿Azul o verde? ¿Radical azul o radical verde? ¿Cuál es más estable? Obviamente se va a formar el más estable. ¿Quién es el más estable de los radicales? ¿Radical azul o radical verde? ¿Qué dirían ustedes? Chat. Radical verde, dice Keylan. Muy mal. No, no es el verde. Porque recuérdense que los radicales son igual que los carbocationes cuando son P. El más estable es el más sustituido. ¿Quién es más sustituido? ¿Azul o verde? ¿Sí? No sé si lo ven. El más sustituido es el azul. Porque posee dos, como quien dice, dos grupos alquilo. Y este solo posee uno acá. Por lo tanto, este no se llega a formar. Y entonces ya, digamos, lo que podría hacer es, ya sea agarrar, ¿se recuerdan que habíamos formado un alcohol? Por ejemplo. Podría agarrar, no, bueno, es más fácil, ya vi. No, entonces es muy, muy feo. Podría agarrar este, sí, pero ya vi que va a agarrar. No va a agarrar eso. Este es difícil de romper, es cierto. El que es fácil, este sería muy difícil de romper, pero digamos ahí, y entonces va a generar el haluro menos sustituido, ¿verdad? Totalmente lo contrario que vio Markovnikov, ¿sí? Por eso, esta sería una reacción con orientación anti-Markovnikov. El hidrógeno se va a donde hay menos hidrógenos, ¿sí? Pero bueno, vamos a borrar todo. Y entonces ya ahí es realmente HBr, perdón, ahí se me fue. Me olvidó que había HBr, no sé por qué pensé en bromo 2. Sí, entonces HBr, entonces ya vuelve a generar el ion bromo, el radical bromo, y el radical bromo puede seguir molestando ahí, puede volver a reaccionar con otro doble enlace, formar el radical más estable, volver a reaccionar con otro HBr, y este bromo podría seguir y así. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Chilero, ¿verdad? Electrófilo. Entonces, Karach observó lo siguiente, ¿verdad? Que ustedes obtenían el halógeno o el halogenuro menos sustituido, ¿sí? Entonces, vamos otra vez, vamos a ver. Vamos a este ejemplo clásico. Entonces, lo que estamos diciendo es que si yo coloco solo HBr sin nada, algunos le van a poner acá seco para decir algo que vamos a ver después. Va a poner en oscuridad para decir que no se van a formar, sin peróxidos, ¿sí? Lo que ustedes quieran.
Y entonces la reacción va a ser Markovnikov. Es decir, el halógeno se va a donde hay menos hidrógenos, es decir, se forma el haluro más sustituido. Pero, ¿qué sucede? Si yo agrego HBr, y le agrego HNI, ¿verdad? Que ya saben que es luz. Es un quantum, ¿verdad? Es un fotón, realmente. Luz sobre todo UV, ¿sí? En la frecuencia UV tendría que ser, ¿sí? En este Ni, que es la frecuencia, ¿verdad? Es la frecuencia que la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Eso lo vieron en química general, ¿sí? Y después, bueno, podría ser, o sencillamente le ponen peróxidos. Este sería un peróxido orgánico, ¿verdad? Puede hacerse con oxigenado, no lo he visto, pero me imagino que sí. Bien, entonces, esta reacción nunca la he hecho, también no les voy a mentir. Una reacción que nunca he hecho, ¿sí? Entonces vamos a ver, entonces tenemos acá, no se da nada acá, sino el bromo se va a donde al carbono menos sustituido, ¿sí? Y esa sería la, digamos, diferencia. Bien, vamos a borrar todo otra vez. Vamos a ver qué más nos tiene, ¿verdad? Entonces aquí está lo mismo, HBr en peróxidos y genera el halógeno más sustituido. Porque si no hubiera tenido peróxidos, hubiera reaccionado acá. ¿Sí lo ven? Bien, entonces después nos tocaría la hidratación de alquenos. Si quieren, tómense, son las 12:20. Si quieren, tomen 15 minutos para tomar agua, para ir al baño, para pararse, para distraerse, para acostarse, para despertarse, ¿sí? Y regresamos a las 12:35, ¿sí? Para lo último de la clase. Entonces, si están viendo esto por el video de YouTube, pues solo adelanten los 15 minutos.
Ok, entonces, vamos a ver, ¿será que podría mandar otra vez el link? Sí, claro, claro, con mucho gusto. Ahí estaría el link de asistencia para que puedan usarlo. Bien, entonces continuando, ¿sí? Nos tocaría hablar un poco de la hidratación de alquenos, recordando que la reacción es solamente adicionar agua, ¿sí? Sin embargo, la reacción no es solo adicionar agua, ¿verdad? Está promovida, digamos, o catalizada, si así hablamos en química orgánica, está catalizada o promovida por medio ácido. ¿Sí? No se puede realizar la reacción por lo mismo del HF, ¿verdad? O sea, solo el agua, digamos acá, vamos a hacer con nuestra agua azul, digamos que este siempre es un H más, ¿verdad? En el sentido que tiene un número de oxidación más uno para que el oxígeno tenga menos 2 y la molécula sea neutra. Bien, sin embargo, este enlace no es iónico, ¿sí? El otro tampoco, digamos, el del cloruro de hidrógeno, tampoco es que sea muy iónico, que digamos, está en un enlace covalente. Sin embargo, no es tan difícil de romper, ¿sí? Por la base que se va a formar, ¿verdad? Que es cloruro, ¿sí? El cloruro sí es mucho más estable o es una base más débil que OH-, ¿sí? Entonces va a ser muy difícil que esto venga y tome el protón y esto se quiebre. Esto no pasa, ¿verdad? Porque es un enlace covalente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar a la reacción, ¿sí? Entonces, vamos a agregar medio ácido, es decir, vamos a agregar ya sea HCl, ya sea... sí, HCl sería lo ideal, pero puede acontecer con cualquier ácido, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno podría decir, bueno, va a haber sulfato después, sí, pero no es tan buen nucleófilo como agua. Va a haber fosfato, sí, pero no es tan buen nucleófilo como agua, sí, etcétera. Entonces, esto sí puede acontecer. Este viene, se protona y genera el carbocatión más estable. OH reacciona y vamos a tener de ahí el agua y el agua va a liberar el ácido que tomamos al principio. Bien, entonces la reacción es fácil de predecir en el sentido que también, si ven acá, el hidrógeno se va donde hay más hidrógenos y el OH se va donde hay menos hidrógenos, ¿verdad? Siempre por la formación del carbocatión más estable. Entonces, ácido sulfúrico, 50% en agua, sí que eso es la condición que nos dice el libro de Carey, ¿sí? El libro de Carey, ¿sí? Química orgánica de Carey. Entonces, viene acá, toma un protón, ¿verdad? Ya saben que el ácido sulfúrico, si es un ácido bastante fuerte, entonces va a generar sulfatos y iones H+. Entonces ese ion H+ es con lo que reacciona esta vaina. Sí, carbocatión acá y el OH terciario, ¿verdad? Sería el alcohol terciario, porque va a estar en un carbono terciario, ¿sí? Alcohol terciario, aquí está, sería el 2-metil-2-butanol. Vean acá también fácil de predecir, ¿sí? El hidrógeno entraría en el grupo CH2 porque posee dos hidrógenos para formar un grupo CH3 y después el agua reaccionaría otra vez y generaría esto. ¿Sí? Entonces es la regioselectividad, no sé si lo expliqué, creo que no. ¿Sí? Digamos, regioselectividad es que de dos posibles productos, es decir, el OH en este carbono o el OH en este carbono, solo se da el OH en este carbono nunca se da, ¿sí? Otra vez, digamos, aquí ustedes tienen un carbono y tienen otro carbono, entonces la reacción es regioselectiva porque de dos posibles alcoholes que se pudieran formar, que sería acá con este, ¿sí? El OH acá primario o el alcohol terciario, solo se forma el alcohol terciario, entonces sobre este carbono no se forma el OH, ¿sí? Va, entonces paso 1, nuevamente el libro de Wade,
Agua ácida es lo mismo a decir H3 o más, ¿sí? Entonces tomamos el protón, se regenera agua y obtenemos el carbocatión más estable. Recordando, el carbocatión más estable es el más sustituido, ¿sí? Es el más sustituido. También algo interesante ya en esta reacción, no quiere decir que en la otra no, pero en esta reacción se observa la transposición, ¿sí? El carbocatión se puede transponer a otro lado, ¿sí? Este es el clásico ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos el carbocatión, ¿verdad? Entonces ya agua pudiera reaccionar, ¿sí? Aquí está, y forma esto, un ácido conjugado, como lo llamarán en análisis inorgánico 1 o análisis inorgánico 2, ¿sí? Esto, ya si ven, puede regresar esto y tirar el H más que tomamos al principio. Sin embargo, para ser coherentes con el mecanismo de Wade tendría que colocar otra agua y el agua tomar esto y generaríamos otro H3 o más, ¿sí? Sería esto. Entonces, si ven, vamos a ver, aquí está. Entonces, toma este protón. Aquí faltaría una flechita para el oxígeno que recupera los electrones y generaríamos el alcohol más sustituido y el H3 o más que tomamos al principio, recordando que aquí está, ¿sí? Es el que recuperamos al final. Entonces la reacción es solo catalizada o promovida por ácido, ¿sí? Solo estamos catalizando la reacción, ¿sí? Porque realmente, si ustedes ven, es una hidratación, ¿verdad? El agua se está quebrando, solo que lleva un mecanismo especial, ¿sí? Tiene que promoverse por medio ácido, ¿sí? Le tenemos que ayudar a generar esto para que entonces este ya se pueda quebrar, este enlace oxígeno hidrógeno sea ácido y entonces ya pueda formarse, digamos, se pueda quebrar, ¿verdad? Entonces, como que tomamos al principio un H más para después devolverlo ya más fácil que el agua lo devuelva más sencillo, ¿sí? Va. Y entonces el diagrama de flujo de energía ahora va a tener tres etapas, ¿verdad? Ya no dos, porque no es solo que el agua se ionice, ¿verdad? Porque saben que el agua no se puede ionizar. Es cierto, tiene un producto iónico de H más o H menos, pero tiene una constante de equilibrio, no sé si 10 a la menos 14, una vaina así, que es sumamente baja, ¿no? O sea, por cada molécula de agua que se logra ionizar por X o Y razón, hay 1 por 10 a la 14 moléculas y la población mundial creo que es, no sé, como 10 a la, no sé, pues mucho menos que eso, ¿sí? Entonces, digamos, se ionizaría, ¿no? Entonces, no se ioniza, ¿verdad? Entonces es muy poco. Bien, entonces nuevamente agua ácida, ¿sí? Que reacciona con el alqueno para generar el carbocatión más estable. Nuevamente, la etapa que determina, independientemente de si tiene 3, recuérdense si tiene 3 y tiene 4, la etapa que determina la velocidad de la reacción es la que posee la energía de activación más alta, ¿sí? En este caso, posee la energía de activación más alta porque estoy generando un carbocatión que es muy poco estable. Estaba mejor, digamos, como un alqueno. Por eso necesito un electrófilo bueno, como sería el H+. ¿Sí? El H+, digamos, logra generar el carbocatión, entonces ya cualquier nucleófilo, ¿verdad? Casi que cualquier cosa que tenga electrones en un orbital lleno, ¿sí? Puede venir y reaccionar con el catión, ¿sí? Generar un producto de adición. Vean, solo que acá, pues ni modo, generó esto. Y entonces ya el agua formaría otra vez el H3O más. Vean que el H3O más que tomamos al principio es el que está al final. ¿Sí? Va. Vamos a ver. Vamos a ver con eso que vimos ahorita. Solo vamos a hacer el mecanismo solo usando H más, ¿verdad? Que es como a mí
a mí me gusta. Vamos a hacer la reacción usando H más y agua y van a ver que va a quedar lo mismo. Estoy dando un protón al inicio y voy a tener que dar un protón al final porque es catálisis ácida. Entonces, doble enlace reacciona con este, genera el carbocatión más estable, que en este caso sería el secundario. De ahí, el agua tiene electrones acá, ¿verdad? Y esos electrones son los que van a formar el enlace, ¿verdad? Del orbital molecular, porque es un orbital atómico del carbono que está vacío, este es un orbital atómico del oxígeno que está lleno, entonces ambos van a formar un orbital molecular lleno, ¿verdad? Que le vamos a llamar enlace carbono-oxígeno. Pero esos electrones eran solo el oxígeno, ahora ya tiene menos electrones, entonces es un o más. Entonces, ¿qué puede hacer? Bueno, puede agarrar los electrones y decirle adiós al H más. Entonces, producto, alcohol más sustituido, más H con carga positiva, un protón. Este cuate es el mismo que tomé al principio. Entonces, si ven, solo estoy rompiendo el enlace hidrógeno-oxígeno del agua, digamos, por así decirlo, y estoy pasando el hidrógeno al más sustituido, al menos sustituido, y al OH al más sustituido. Bien. Entonces, aquí hay productos, vean nuevamente, vean, prega los productos, pero no están muy bien, ¿verdad? Aquí, ¿qué hay? ¿Qué es lo que no se ve ahí? Este sería un OH. Noten que podría haber reaccionado acá, podría haber reaccionado acá, reacciona acá, ¿verdad? Para generar el carbocatión más estable y por lo tanto el alcohol más sustituido. Igual acá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con la hidratación? ¿No? Ok. Entonces, vamos a ver un poco la transposición, ¿verdad? Que era algo más o menos importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede acontecer siempre que se forme carbocatión. Estas son, digamos, las transposiciones son siempre que se forme un carbocatión, si este no es estable, va a buscar generar el carbocatión más estable. Pero hay ciertas reglas, ¿sí? Ciertas reglas que nosotros vamos a tener que aprender. Porque, digamos, ustedes ven ahí, digamos, dos productos, ¿sí? Por así decirlo, ¿sí? Donde ustedes, digamos, puede entrar el bromo en un lado, pero uno es como raro, ¿no? No sé si ven, uno es como muy extraño, ¿sí? Uno no es lo normal, ¿sí lo ven? Y es el producto mayoritario, que sería este, ¿sí? ¿Sí lo ven? Porque lo lógico es que me dé sobre este carbono o sobre este carbono, ¿sí? En este caso sea sobre este carbono
porque es secundario, y nos da el halógeno más sustituido. Sin embargo, vean, el producto mayoritario es sobre este carbono. ¿Cómo es que pasó? Bueno, entonces aquí va más o menos qué es lo que aconteció. ¿Sí? Vean que el alqueno, ¿sí?, reacciona para generar un carbocatión secundario. Sin embargo, a la par, no sé si lo ven, a la par, voy a dibujarlo de esta forma, vean que a la par hay la posibilidad, si migra un hidrógeno, ¿sí? Migración de hidrógeno, los gringos le dicen shift hidrógeno, es más corto, vamos a usar shift H más, que es igual, es como cambio de hidrógeno, ¿no? Y entonces el hidrógeno pasa acá con todos sus electrones y genera un carbocatión más estable. Noten que este es un carbocatión terciario, más estable que un secundario. Entonces, siempre que la reacción genere carbocatión, como en el caso de la adición de haluros de hidrógeno, como la adición de agua, noten que el carbocatión podría migrar, ¿verdad? Porque se genera un carbocatión. Siempre que se genera carbocatión, hay posibilidad de migración. ¿Van a haber reacciones que no utilicen carbocatión? Sí. Por ejemplo, la de radicales libres. ¿Sí? Ahí no hay tanto problema. ¿Sí? Vamos a ver otra donde no vamos a formar carbocationes y ahí tampoco van a haber transposiciones, ¿verdad? Porque, digamos, no se va a formar carbocatión, ¿sí? Entonces, estas migraciones solamente si se genera un carbocatión, ¿sí? Va, fíjense pues. Entonces se genera un carbocatión, ¿sí? Y entonces ya bromo reacciona con este y genera el producto mayoritario. Sin embargo, va a haber algo de esto, ¿sí?, que no logra migrar y también vamos a tener algo de esto. Este en un producto mayoritario, ¿sí? No todo se puede transferir, solo si está a la par nuevamente. Vean acá, vean está a 2 carbonos de distancia. Entonces aquí no es que yo pueda migrar de un secundario a un secundario, ¿sí? Aunque la molécula como que no puede visualizar todo, ¿verdad? No puede decir, bueno, migro a un secundario, pero después puedo migrar a un terciario. No funciona así, ¿verdad? Solo si está a la par, la molécula dice, si migro este hidrógeno, puedo obtener rápidamente un carbocatión terciario, ¿sí? Entonces, en este caso, el producto sigue siendo este, ¿sí? No hay transposición de nada. Bien, a manera de ejercicio, ya sabiendo esas cosas, ¿cuál de los siguientes carbocationes puede sufrir transposición? Díganme ustedes, chat, ¿cuál? ¿A, B o C? A, B o C. A, B o C. ¿Quién podría sufrir un carbocatión ahí? B, dice Melissa. No. ¿Por qué no puede ser B? Vamos a analizar B. No puede ser B porque B ya es terciario. Si se transpone hacia acá, es secundario. Si se transpone hacia acá, es secundario. Si se transpone hacia acá, es primario. No gana nada, ya es estable. Porque el carbocatión más estable es el terciario. Bien, chat. Entonces, si no es B, es A, C o D. A, dice, ok, perfecto, muy bien, es A. La respuesta correcta es A. ¿Por qué? Vamos a analizar C y D porque no eran. C y D no pueden ser porque si ven C, a la par hay un secundario, el D secundario no gana nada, a la par es un secundario, tampoco gana nada, y D tampoco porque a la par es primario, pierde, y a la par es secundario, no gana nada.
Sin embargo, A, si ven, es primario. Si se transpone a la par, ¿sí? Aquí va a formar un carbocatión terciario. Por lo tanto, la respuesta correcta es A. Excelente. Bien, creo que ya fue demasiado por hoy. Si quieren, dejémosla ahí. Si quieren, entonces gracias por asistir a pesar de todo.